Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy seguiremos estudiando el libro de Nehemías en el capítulo 5 de los versículos 14 al 19. Por favor, ubíquese en su Biblia y procedamos a leer los versículos desde el 14. Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, hermanos, retomando el estudio, veíamos en el devocional del día sábado de nuestro hermano Jair, en Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 13, que había un problema y era la usura que estaban teniendo de las personas que estaban a cargo del pueblo y que estaban cobrándole o estaban siendo muy duros con el mismo pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces esto no estaba de ninguna manera bien, no estaba con el propósito con el que Dios había permitido que el pueblo saliera y que se fuera a reedificar los muros y el propósito que Dios tenía con Nehemías. Entonces, aquí desde el versículo 14 al 19, Nehemías de una manera muy bonita nos enseña y le quiere enseñar al pueblo cómo es que se deben hacer las cosas. De hecho, esto me hace acordar del apóstol Pablo, que en sus cartas a los Corintios, a Éfeso, él decía, os ruego, no se ponía en la posición, muchas veces decía yo, Pablo, apóstol del Señor, os ruego. Entonces, aquí Nehemías del versículo 14 dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de hechos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Entonces vemos un principio muy importante, y de hecho esto me hace acordar de un proverbio que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 7, y es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Entonces vemos que Nehemías era un líder que estaba 100% con su temor a nuestro Dios, y en sus decisiones estaba siendo sabio y estaba siendo utilizado por Dios. Entonces en estos versículos podemos ver que estaba haciendo, después de hacer el llamado de atención y decirle al pueblo y a los que estaban a cargo, los sacerdotes, que no hicieran lo malo delante de las personas que estaban ahí en el pueblo y que no sacaran provecho. Entonces estaba mostrando Nehemías este liderazgo justo, este liderazgo que venía de parte de Dios, veraz, que no estaba sacando provecho de su posición. Es más,
Me gusta lo que dicen en el versículo del 17 en adelante. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Entonces todos comían a la mesa del gobernador. Estaba siendo una persona justa con el pueblo, una persona que sabía los problemas que habían y no quería crear o no quería generar más molestia ni sacar provecho de su posición. Entonces, lo que el Señor me enseñó durante este devocional y que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que ¿será que nosotros también tenemos un corazón enseñable? ¿Será que estamos dispuestos a dar más y no menos a la obra de nuestro Señor? ¿Será que estamos buscando algún tipo de provecho por la posición que quizás tenemos en la iglesia o queremos buscar una posición para sacar algún provecho, algo monetario? También nos dice la palabra que uno de los peores males o el peor mal es el amor al dinero. No porque sí este texto está en la palabra del Señor, no porque sí menciona que es el peor mal el amor al dinero, porque la avaricia que genera nuestra carne a través del dinero es tal mala y corrompe nuestro corazón. Entonces, ¿estás buscando algún provecho? No sé, sirviendo en la obra del Señor, llegando, ya que estuvimos el primer domingo en la iglesia, ¿será que tu servicio está siendo honorable a nuestro Señor? Hermanos, tengamos un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a hacer más y no menos en la obra de nuestro Señor sin sacar ningún provecho. Aprendamos de Nehemías, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo a seguir, y a este gran hombre, este gran líder Nehemías, que como lo veíamos en el devocional anterior, en el versículo 7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y oficiales. ¿Será que estamos dispuestos a recibir alguna reprensión de parte de los siervos de Dios que ha colocado en nuestras iglesias? ¿Será que si el pastor o un anciano o un líder de algún grupo van y te dicen esto no está bien de tal por esto, ¿será que tienes un corazón dispuesto a decir ok, está bien, y pedirle perdonar a Dios y, como lo expresaba nuestro hermano Jair, rendir cuentas? ¿O será que nos queremos esconder, queremos alejarnos de eso que nos molesta y no queremos que nos reprendan porque estamos conformes con el pecado? Entonces, hermanos, en este momento meditemos en el Señor como lo hizo Nehemías, meditemos en Él. Miremos si quizás estamos pensando en sacar algún provecho por servir a nuestro Señor. ¿Será que estamos sacando algún provecho por enseñar la palabra de Dios? ¿Será que estamos siendo ejemplo, como lo dice Nehemías, que se pone como ejemplo de que él nunca requirió el pan del gobernador porque las envió, como lo dice en el versículo 18, porque la servidumbre de este pueblo era grave? Entonces no nos aprovechemos en ningún momento de algún beneficio. No nos aprovechemos del momento difícil que pasan otros hermanos si tenemos la oportunidad de ayudarlos. No busquemos ese provecho, no cobremos interés si prestamos algún tipo de dinero. No está bien, hermanos, y menos si nosotros somos embajadores de la palabra de nuestro Señor. ¿Con qué cara después vamos a explicar este texto si cobramos algún tipo de interés o estamos sacando beneficio de alguna situación económica? Entonces, como lo dice Nehemías en estos versículos del 14 al 19, mostrando cuál es el verdadero proceso, cómo se deben hacer las cosas. Él no se está vanagloriando tampoco. Él no está diciendo
es que yo hice así y esto se debe hacer así porque así es. Y no, 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 no. Él lo está haciendo conforme a la palabra de Dios y es un líder que tenía temor de Jehová y era sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el Señor lo estaba llenando de su sabiduría para que pudiera explicarles y pudiéramos ver cómo es que se tenían que hacer las cosas, cómo es que se tenía que dar ese ejemplo. Entonces, hermanos, cuando les decía que debemos dar más y no menos, me refiero a que cada uno de nosotros debemos decir, ¿cómo voy a aprovechar más el tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo voy a hacer para llegar más temprano a la iglesia? ¿Cómo voy a hacer para poner a disposición los talentos que el Señor me ha entregado para servir más en el grupo o en el ministerio que pertenezco? Y en cambio no decir que cómo adecuo el día para que me alcance y no sé, tenga que correr otros compromisos de la iglesia, porque eso también está muy mal. Debemos dar más en la obra del Señor y menos para nuestra carne o para nuestros compromisos de la carne, porque realmente lo que importa es servir a nuestro Señor y poner nuestra vida a su disposición. Entonces, hermanos, con esta reflexión quiero que meditemos y oremos al Señor. Amado Señor, amado Dios, tuya es toda la gloria, la alabanza, la adoración y el honor, Señor. Gracias por esta palabra, gracias porque tú nos dices cómo es que debemos hacer las cosas, Señor. Tú nos muestras qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, Señor. Perdónanos porque muchas veces no tenemos un corazón enseñable, Señor, y no queremos rendir cuentas, Señor, sino que nos escondemos y nos quedamos haciendo las cosas que a bien nos parece a nosotros, pero que realmente estamos haciendo mal, Señor. Gracias por reprender el pecado de Israel, de tu pueblo amado, Señor. Gracias por enseñarnos que aún tú, siendo el Dios de este pueblo escogido, Señor, por ti, al que ahora nosotros pertenecemos, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que podemos llamarnos hijos tuyos. Nos muestras continuamente qué está bien y qué está mal y qué debemos cambiar en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y permítenos tener ese corazón enseñable, ese corazón dispuesto a rendir cuentas a ti primeramente, Señor, y a todas las siervos tuyos, Señor, líderes, personas que tú pongas en nuestro frente para hacernos ver las cosas que estamos haciendo mal. Toda la gloria es para ti, Señor, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.